esta segunda parte de la crisis de los Austrias menores voy a hablar de Felipe IV, que fue el segundo de los Austrias menores. En primer lugar voy a hablar de su política interior y después de su política exterior. Felipe IV, como ya he dicho, fue el segundo de los Austrias menores y tenía como válido al conde duque de Olivares. En cuanto a su política interna, destacan las continuas rebeliones debido a la política centralista que llevó a cabo. Y en cuanto a su política exterior, España se involucra en los grandes conflictos europeos. En primer lugar, voy a hablar de la política interior. El reinado de Felipe IV fue un reinado agitado, donde la crisis y la decadencia española tocaron fondo. Eh, Hubo una profunda crisis debido a los problemas económicos y a la política centralista que el conde duque de Olivares, que era su válido, llevó a cabo. El conde duque de Olivares quería mantener en España la hegemonía, quería mantener en Europa la hegemonía de España. Para ello, realizó en primer lugar una reforma de Hacienda, ya que las Cortes catalanas se negaban a aportar nuevos ingresos al país. Llevó a cabo el proceso de centralización, es decir, trató que los demás reinos peninsulares colaboraran al nivel de Castilla en la Guerra de los 30 años, pero este proceso fracasó, dando lugar a la sublevación de Cataluña y de Portugal. Primero, para que aceptaran la unión de armas, el conde duque Olivares decidió llevar tropas catalanas a luchar contra Francia, a pesar de la negativa a colaborar de estas. Los choques entre la población civil y el ejército culminó con el levantamiento del Corpus de Sangre, que recibe este nombre porque se dio lugar el día del Corpus, es decir, el 7 de junio de 1640. En este levantamiento, una multitud popular calificada como segadores se adueñó de Barcelona y mató al virrey, que era el conde de Santa Coloma. Las autoridades catalanas se separaron de la monarquía española y proclamaron a Luis XIII de Francia conde de Barcelona. Al final, los franceses provocaron el descontento de los catalanes y favoreció la recuperación de Cataluña por parte de las tropas reales, pero sin embargo supone para España la pérdida del Rosellón y la Cerdaña en la paz de los Pirineos. Esto es lo que se conoce como la Guerra de Cataluña entre rebeldes catalanes apoyados por Luis XIII de Francia y las tropas de Felipe IV. También se dio una rebelión portuguesa porque ante la crisis de Cataluña, Olivares pide ayuda a las tropas de Portugal, pero éstas se niegan y se rebelan. Este levantamiento, que está apoyado por Francia, Holanda e Inglaterra para debilitar España. La rebelión portuguesa termina cuando España reconoce la independencia de Portugal en 1668 con el Tratado de Lisboa. También se produjeron levantamientos separatistas en Andalucía, Aragón y Nápoles. El conde duque Olivares también mantuvo los fueros en los diversos reinos. Esto quiere decir que mantuvo un conjunto de leyes e instituciones propias de cada reino, pero con un rey común. Pues esto es la política interior de Felipe IV. Y ahora, en cuanto a su política exterior, España vuelve a implicarse en los grandes conflictos europeos. Participó en la Guerra de los 30 años, apoyando a los Habsburgo y a los príncipes católicos alemanes. Esta guerra seguía abierta porque los Países Bajos volvieron a España al morir sin hijos el archiduque Alberto de Austria, y se reanudaba la guerra al terminar la tregua de los 12 años. Los holandeses también se unieron a los enemigos de los Austrias, dando lugar a una rebelión holandesa en la Gran Guerra Europea. Intervinieron frente a los Austrias Dinamarca y Suecia, que finalmente vencieron a los Austrias. En primer lugar intervino Francia y las victorias continuaron, pero después sublevaron Cataluña y Portugal y se aceleró la decadencia. Esto produjo la caída del conde duque de Olivares y España, que era hasta entonces invencibles. Que termina con la batalla de Rocroi. Y entonces la guerra acaba con la paz de Westfalia en 1668, cuando España reconoce la independencia de Holanda, pero esta paz no significa el fin de las hostilidades, porque continúa la guerra contra Francia, que es apoyada por Inglaterra, porque ésta quería mantener su soberanía sobre Cataluña. La paz finalmente se firma con Francia tras la derrota de las Dunas, en la paz de los Pirineos. Esta derrota supone para España la pérdida de las provincias de Artois, Países Bajos, de Rosellón y Cerdaña, y en beneficio de Francia de Luis XIII.
Por último, se acuerda el matrimonio de Luis XIV y la infanta María Teresa de Austria, matrimonio del que debía ser hijo el futuro rey de España a la muerte de Carlos II, último Austria español. Entonces, la paz de los Pirineos supone el fin de la hegemonía de los austrias mientras se iniciaba la de Francia. Y esto es la política exterior de Felipe IV.